Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés, soy estudiante de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. En este video les voy a explicar sobre la medición de variables. Así que comencemos. ¿A qué refiere con medir variables? En un proyecto de investigación llega el momento en que nosotros debemos recolectar los datos del tema de estudio establecido, con tal de hacer nuestras interpretaciones y conclusiones de la información obtenida. Cuando hablamos de recolectar datos, estamos refiriéndonos a la medición misma de las variables de estudio, el proceso por el cual vincularemos conceptos abstractos con indicadores empíricos. De ahí la importancia de los instrumentos de medición, pues será el medio por el cual mediremos las variables de estudio con los indicadores propuestos. Pongamos de ejemplo mi investigación, del cual las variables de estudio son los síntomas psicosomáticos y el manejo de las emociones. Ahora escojamos una variable de estudio, síntomas psicosomáticos. Esta escala que vemos aquí mide esta variable a través de los indicadores propuestos en color verde, con tal de recolectar la información necesaria para establecer si un paciente sufre síntomas psicosomáticos, teniéndose un trastorno mental presente. Para poder medir variables requiere dos condiciones. La primera, las variables a medir deben tener siempre una perspectiva teórica que pueda explicarla, pues a pesar de que sea abstracta, con una fundamentación teórica hace posible que se puedan observar. La segunda, las respuestas observables deben ser registradas a través de técnicas e instrumentos seleccionados. Los instrumentos de medición son los recursos usados por el investigador para poder recolectar esos datos específicos que quiere conocer. Más no obstante, se debe tener en cuenta que no se puede escoger cualquier instrumento para la tarea, pues deberá cumplir con ciertos requisitos. Confiabilidad, definida como el grado en que el instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Es decir, si aplica un instrumento varias veces, debe darme al menos el mismo resultado o muy similar. Hay varios métodos para verificar si un instrumento es confiable o no. Por un lado tenemos la medida test-retest, básicamente seguir aplicando más de una vez la misma prueba y verificar si hay varianza en los resultados. Medida de formas alternativas, nos dice comparar resultados entre instrumentos distintos pero que miden prácticamente los mismos indicadores. Medida de consistencia interna, es un método estadístico que utiliza un coeficiente alfa-Cronbach para medir su confiabilidad. Entre 0,70 a 1 es el rango en que un instrumento es confiable para usar. Pongamos un ejemplo de este último. Tenemos aquí un instrumento que mide la variable de síntomas psicosomáticos del año 2014 en Zaragoza, España, del cual mide los ítems que están aquí en verde y su coeficiente alfa-Cronbach es de 0,926, muy confiable. La validez es otro requisito a cumplir, un concepto totalmente ligado con la confiabilidad. Se define como el grado en que un instrumento mide una variable. Siguiendo el ejemplo de la investigación de los síntomas psicosomáticos, se deberá escoger un instrumento que mida ese mismo concepto abstracto con los indicadores correlacionados. No obstante, si se escoge un instrumento que mide algo diferente como la ira, no será válida porque no mide el tema a discutir. En otras palabras, la validez es el nivel o el grado en que mide lo que se pretende medir. Hay distintos tipos de validez. Por un lado tenemos la validez de contenido, del cual estipula que el instrumento está soportado teóricamente relacionado con las variables que se quieren medir. O sea, si el instrumento de verdad mide las variables adecuadamente o está sustentado en un marco teórico diferente. Validez de criterio. Se comprueba al comparar los resultados de los indicadores evaluados de un instrumento con los mismos pero usando otro instrumento. Comparando deben arrojar similares para poder probar que es válida. La validez de constructo básicamente estipula el grado en que un instrumento representa los conceptos teóricos desarrollados en el proyecto. En este punto debe ser capaz de explicar cómo se relacionan las variables medidas con los conceptos teóricos presentes. Finalmente, la validez total es la suma de todos los tipos de validez en un mismo instrumento. Por supuesto, el último requisito, la objetividad, es el grado en que un instrumento es permeable a los sesgos y a las tendencias del propio investigador, al momento claro de ser aplicada, de ser evaluada y de ser interpretada. Para evitar esto, se hace seguimiento al pie de la letra de los manuales de uso de los instrumentos seleccionados. Todo eso y ya acabé. Eso es todo lo que tengo que decir, así que nos vemos. Hasta la próxima.